Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final, correo electrónico lirioteranm@hotmail.com y a través del contacto telefónico 0251-232-3959. Igual, quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Igualmente, este programa puedes verlo desde cualquier parte del mundo a través de www.promar.tv, a través de la plataforma Magis TV. Hoy, como todas las semanas, abordaremos un tema que es tendencia nacional. Se trata de las remuneraciones salariales en Venezuela. En el mes de mayo, en donde el Ejecutivo Nacional pues siempre se pronuncia acerca del nuevo aumento salarial. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio, por favor, converse en su programa del pago del salario en divisas y de la forma como debe pactarse expresamente con el empleador. Gerardo, gracias. El artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé pues, que toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. Igualmente, el artículo 91 de la mencionada Constitución pues, establece que toda persona tiene derecho a devengar un salario digno que le permita, por supuesto, satisfacer todas sus necesidades básicas. La Ley Orgánica del Trabajo prevé o define al salario como toda remuneración que percibe el empleado o el trabajador del empleador por la prestación de su servicio. Es una parte fundamental del contrato de trabajo. Para nadie es un secreto pues que en los últimos años el salario del venezolano se ha visto deprimido por muchísimos factores que han influido en esa depresión. Igual, pues la empresa privada, al igual que la empresa pública, han hecho unos grandes esfuerzos por mantener un salario que permita mínimamente que los venezolanos puedan satisfacer sus necesidades. Eso es casi imposible porque, por supuesto, el salario mínimo en la actualidad está muy por debajo de las expectativas de los trabajadores para poder satisfacer esas necesidades. La empresa privada, por supuesto, buscando o uniendo esfuerzos para poder lograr que sus trabajadores tengan una mejor calidad de vida, cancelan o pagan salarios muy por encima de los salarios mínimos, y esos pagos en muchas oportunidades se hacen de forma mixta, una parte pues en bolívares, que moneda que está muy devaluada, y otra parte pues que se hace en divisa para tratar de paliar un poco la necesidad de los trabajadores venezolanos. De ese tema vamos a conversar hoy. Para ello vamos a contar con la presencia vía online desde la ciudad de Caracas de un abogado especialista en materia laboral con muchísima pericia en el área, con quien vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar de lo que significa el salario, cuáles son los atributos del salario, cuáles son los conceptos que forman un salario, y también vamos a conversar acerca de las últimas jurisprudencias emitidas por el máximo tribunal de Venezuela en relación a la materia laboral. También vamos a hablar un poco acerca de el pago del salario en divisa o en moneda extranjera. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como le dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online de la ciudad de Caracas del abogado Jair de Freitas, especialista en el área laboral. Jair es abogado, especialista en Derecho Laboral, licenciado en Relaciones Industriales, profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello y director de la empresa LAD Labor, especialista pues, en todo el área laboral. Y por supuesto, abogado en ejercicio. Bienvenido el abogado Jair de Freitas a Solución Final. ¿Cómo estás, Lirio? Un gran abrazo, saludos para ti y también para toda tu audiencia. Un placer poder compartir contigo estos minutos. Ay, bueno, muchísimas gracias por haber aceptado nuevamente la invitación, pues tú eres un amigo de la casa, te hemos tenido en otras oportunidades y hoy vamos a conversar un poco, Jair, acerca de las remuneraciones salariales en Venezuela. Todos los años se crean expectativas acerca de cuánto será el aumento salarial que regirá en Venezuela.
por supuesto, hay como intereses muy controvertidos. Algunos sectores dicen pues, que será un aumento muy satisfactorio. La mayoría dice lo contrario. ¿Cómo iniciamos la conversación de la noche de hoy, Jair? Para que expliques un poco qué es el salario, qué es lo que conforma y bueno, adentrarnos entonces a todo lo que tiene que ver con las nuevas tendencias en materia laboral, las jurisprudencias recientes y por supuesto cuál es tu opinión acerca de las expectativas en cuanto al nuevo aumento salarial. Vale, muy bien. Bueno, comenzando por quizá lo más esencial, lo primero que tenemos que entender es que el salario es la primera obligación que tiene el patrono con el trabajador cuando existe una relación de trabajo, ¿sí? Es decir, el contrato laboral es por definición bilateral y esto supone que desde el momento que se inicia la relación de trabajo hay obligaciones para ambas partes. La obligación del trabajador, la principal es prestar servicio dentro de un marco de unas características que lleva a cabo esa prestación de servicio y la principal obligación para el patrono va a ser pagar el salario, que es consecuencia de la prestación de esos servicios. Por lo tanto, obviamente el pago de salario es una remuneración que va en atributo a una ejecución de una actividad de ese sujeto que fue contratado, que ejerce unas funciones dentro del marco del desarrollo de una actividad productiva, ¿no? Para que un pago tenga naturaleza salarial, la ley no solamente va a exigir que sea consecuencia de la prestación de servicio, sino además va a exigir que ese pago sea periódico, va a exigir como característica fundamental que signifique para el trabajador un incremento en el patrimonio de su acervo económico y finalmente, digamos, el último elemento y quizá uno de los más relevantes es que tenga libre disponibilidad, es decir, que las cantidades percibidas por el trabajador puedan, en definitiva, disponerlas a su libre arbitrio sin ningún tipo de restricciones de parte del empleador respecto del destino de ese dinero. Con lo cual, obviamente, el trabajador podría destinarlo a la adquisición de los bienes y servicios que él estime conveniente sin restricción alguna. Entonces, para que un pago que efectúe el patrono al trabajador sea considerado como salario en el marco de la ley, debe cumplir con estos cuatro atributos que acabamos de mencionar y si está ausente alguno de esos atributos, obviamente el pago que se está efectuando no tiene naturaleza salarial. ¿Por qué hago, digamos, esta breve introducción que parece muy simple, pero que es muy poderosa? Porque en el marco de la legislación actual en Venezuela, dado el carácter retroactivo de las prestaciones sociales, uno de los grandes problemas que tenemos en este momento es que esa retroactividad de las prestaciones incrementa los pasivos laborales que debe cumplir el patrono como consecuencia de la prestación de servicios y por lo tanto actúa como un inhibidor respecto de poder fijar un salario de mejor cuantía que le permita al trabajador cumplir con el principio de suficiencia, es decir, con esa posibilidad de adquirir bienes, servicios, satisfacer sus necesidades e incluso tener un verdadero acceso a la propiedad privada. Todo eso está de alguna forma comprometido por el impacto altísimo que tienen los pasivos laborales, el régimen de la retroactividad, habida cuenta la modificación del cálculo de las prestaciones sociales de la normativa implementada en el año 2012. Eso hoy es lo que de alguna manera contribuye, amén del comportamiento de las variables económicas, que también es otra Claro. parte de la ecuación muy importante, y la productividad, etcétera, a decir que los salarios que se están percibiendo hoy en Venezuela no corresponden con el mínimo ingreso necesario que requieren los trabajadores para poder satisfacer sus necesidades y la de su núcleo familiar. Yo te debo dar esa explicación que acabas de hacer y por supuesto que es muy entendible para las personas que tampoco son abogados. Entonces, si sabemos entonces, o el gobierno, porque vamos a hablar ahora del mayor patrono en Venezuela, que es el gobierno, conoce de esa deficiencia que afecta en el principio de suficiencia del salario, que es la retroactividad de las prestaciones sociales, ¿por qué entonces no se ha hecho nada? O sea, porque todos los especialistas en materia laboral no se abocan, o es que no ha habido rechazo, o es que el Estado cree que realmente la retroactividad va siempre a redundar en favor del salario del trabajador. Oye, la pregunta es muy buena, la respuesta es muy compleja. Y Sí. voy a tratar de alguna forma, dar algún tipo de indicaciones al respecto. El salario mínimo, ya en específico, que es obviamente el salario que garantiza a través de la normativa que el trabajador pueda satisfacer sus necesidades más elementales,
pues, y la de su núcleo familiar también. Recordemos que el trabajo entendido como un hecho social supone tomar en cuenta distintos aspectos, ¿no? Desde la perspectiva del comportamiento de las variables económicas, desde luego hay que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el tema de la inflación, la devaluación, el costo de vida, etcétera. Pero también del punto de vista de la capacidad que tiene el empleador, bien sea del sector público o bien del sector privado, para poder honrar ese compromiso y atender a su vez el impacto de ese compromiso en los pasivos laborales, también es algo que está asociado a un tema de producción, de productividad, a un elemento que tiene que ver con el desarrollo económico del país. Y la Ujú. verdad es que el comportamiento de la economía a nivel nacional ha sido muy golpeado en los últimos tiempos, se agravó de manera muy significativa también con el tema de la pandemia. Y Claro. fíjate que entonces allí comienzan a ocurrir cosas muy interesantes, ¿no? Porque por una parte la diáspora que se experimentó en Venezuela, que compromete el bono demográfico sin duda, pero más allá de eso nos hizo perder un gran lote de profesionales que Claro. estaban en plena etapa productiva y que podían contribuir al Claro. desarrollo de la economía nacional. Eso por un lado, luego tienes pocas personas profesionales de las que se quedaron que siguen trabajando en las condiciones tradicionales porque la mayoría, y esto especialmente además a partir del COVID se implementó con mucho más ahínco, eh, eh, comenzaron a prestar servicio a través del uso de tecnología de información y comunicación, fundamentalmente el teletrabajo, para empresas que ni siquiera están radicadas en el país, que por supuesto contratan una mano de obra profesional Mm, a un valor mucho menor respecto a lo que podría costar en su país de origen, pero que para nosotros constituía dos cosas. Uno, devengar dinero en divisas y en segundo lugar, tener un monto superior al que ofrecía el mercado laboral local, que era un claro, mercado deprimido. Entonces, totalmente. esto llevó a que las personas no aceptaran trabajo en Venezuela que no fuese tomando en cuenta la degradación de lo que era la moneda local y por lo tanto obtenía aumentos agresivos del salario para luchar contra el comportamiento de estas variables, lo cual activa un círculo vicioso porque no está asociado a un tema de producción, sino un tema Ujú. de ir reseteando ese valor inflacionario, con lo cual Claro. lo que estás es inyectándole vitaminas para que crezcan a mediano y largo plazo. Y luego tienes por otra parte diciendo, mira, o me das un componente en divisas, y ahí nació un nuevo problema, que es que la mayoría de las empresas hoy, indistintamente de las bandas salariales, están configurando paquetes de compensación mixtos que están orientados a captar o a retener talento, en los cuales se están haciendo desembolsos en divisa con el riesgo altísimo que sea salario si cumplen los cuatro atributos que comentamos en la primera pregunta. Complicado, es verdad. Jair, entonces, acabas de explicar hace unos minutos cuáles son los atributos del salario. Ahora vamos un poco a explicar qué conforma el salario, porque acuérdate que esto también lo ven abogados, pero también lo ve gente que no tiene nada que ver con el derecho. Entonces, explicados los atributos, vámonos ahora. ¿Cuáles son los conceptos que conforman el salario en Venezuela? Sí, fíjate que nuestra legislación es muy amplia porque tenemos un artículo 104 que antes era el 133, un artículo histórico porque progresivamente, a medida que se ha ido desarrollando el derecho laboral, ha ido incorporando conceptos y le ha dado carácter salarial. Y nuestro Mm, artículo comienza con una expresión que es fantástica, pero muy amplia, la cual dice que el salario es toda remuneración, provecho o ventaja, sea cual fuere su método de cálculo, y además dice, siempre que sea susceptible de ser medido en moneda de curso legal. Por mm, cierto, esta última expresión, antes decía siempre que sea susceptible de ser valorado en efectivo, era lo que decía la legislación derogada, está la moneda de curso legal. Y además el artículo 123 dice que el salario debe pagarse en moneda de curso legal. La moneda de curso legal, obviamente el signo monetario en Venezuela, de acuerdo con la constitución, es el bolívar, pero eso claro. no significa que la moneda de curso legal sea un sinónimo de moneda de curso forzoso. Cuando Mm, hay moneda de curso forzoso, únicamente puedes utilizar el bolívar de forma exclusiva y no tienes como liberarte la obligación mediante ninguna forma de pago equivalente. ok. En este caso, en Venezuela, el bolívar nunca ha sido moneda de curso forzoso y muchas personas implementaron el pago en divisas pensando que por no ser en bolívares simplemente ya no era considerado salario. Situación que a la fecha de hoy, quizá del punto de vista del uso, se trata de sostener. Sin embargo, hay un elenco de sentencias
que han sido desarrolladas por el Tribunal Supremo de Justicia, más de 20 decisiones judiciales con peso significativo, en las cuales se ha reiterado que si cumple con los 4 atributos, que son, lo hemos dicho ya, pero lo repito, periodicidad, libre disponibilidad, que sea consecuencia de la prestación de servicio y que constituye incremento para el patrimonio del trabajador, si tiene esos 4 elementos, la consecuencia es que es salario indistintamente de si se paga o no en bolívares o si se paga o no en divisa. Entonces, allí obviamente hoy hay una situación adicional de riesgo, pues más allá del tema de los pasivos laborales que ya implicaba el desembolso, está el otro tema asociado, que es que estoy haciendo pagos a los trabajadores considerando que no son salarios, cuando tengo un artículo muy amplio, que es el artículo 104 de la ley, que dice que salario es cualquier remuneración, provecho o ventaja. Entonces, esto obviamente ha generado una gran situación porque hay patronos que dicen, mira, tienes un componente en bolívares, este cita el impacto en prestaciones, a veces es muy bajo o incluso es el salario mínimo nacional, Claro. y al lado te estoy haciendo desembolsos adicionales y o de buena fe o por mala asesoría o por simplemente desconocimiento, creo que eso no es salario y los Mm. estoy soltando porque quiero ayudar al trabajador, ¿no? Porque entiendo que al mismo tiempo el salario es insuficiente, por un lado, pero también es impagable para el patrono si tuviera que asumir todos los pasivos laborales que están allí. Entonces, hoy en este ecosistema tenemos esta difícil situación y ahora además a esto se suma, Lirio, el tema del próximo ajuste del salario mínimo. Ya Ujú. estamos ya cerrando el mes de abril, ya viene el mes de mayo, como tú lo comentaste en la introducción, aquí viene un ajuste de salario mínimo. Por primera vez en muchos años, esto de nuevo recoge el tema de la consulta dentro del marco del tripartismo y lo que supone el tema del diálogo y la concertación social, que implica tener en cuenta la opinión de los actores laborales, no solamente de forma unilateral el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Administración del Trabajo, de todo el desarrollo que tiene el aparato del Estado para poder llegar al método para esa fijación, sino que además ahora es de forma concertada, como debe haber sido siempre, con Claro. las representantes de las principales empresas que están afiliadas a las cámaras industriales, empresariales, etcétera, FEDECámaras, todas las que ya conocemos, y por otro lado el tema de las principales centrales de trabajadores que afilian o sea, son federaciones que están afiliadas a esas confederaciones y también organizaciones sindicales y por ende los trabajadores de base, de manera que tengas una visión triangulada y puedas conciliar los distintos intereses en torno a este punto y que supone un reto muy significativo para que el salario verdaderamente pueda recuperar su valor, y el trabajo pueda recuperar su valor como un medio de ascenso social válido. Bueno, eso está como difícil porque estoy oyendo también atentamente y tú acabas de explicar, ¿verdad? Que claro, las empresas también están de manos atadas, Jair, porque por un lado, pues todo lo que devenga el trabajador es salario y entonces por otro lado queremos ayudar a los empleados, pero pagamos en dólares y luego tenemos pasivos laborales. O sea, eso está como complicado encontrarle como un punto medio. Pero en el próximo espacio vamos a conversar acerca de lo que tú acabas de decir en este momento. ¿Cómo ha sido esa concertación entre gobierno, sindicatos, centrales obreras y empresa privada? Primera pregunta. Segunda pregunta que quiero hacerte. ¿Existen en Venezuela sindicatos que a la fecha sean objetivos para poder fijar un salario mínimo? No me lo contestes en este momento porque en el próximo paso vamos a hablar acerca de eso. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos vía online desde la ciudad de Caracas con el abogado laboralista Jair de Freitas acerca de las remuneraciones salariales en Venezuela. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos vía online desde la ciudad de Caracas con el abogado laboralista Jair de Freitas acerca de las remuneraciones salariales en Venezuela. Jair, conversaba o iniciaste tu conversación en el espacio anterior cuando referías pues, a esas mesas con muchísimos factores que tienen que influir en Venezuela para ponerse de acuerdo o para opinar acerca de un salario. Te referías pues, a la empresa privada, te referías al gobierno, te referías a los sindicatos, a las centrales obreras, te referías a Fedecámaras. ¿Cómo se maneja en esas conversaciones cada posición acerca del futuro aumento salarial en Venezuela?
Bueno, fíjate, habría que, como un punto previo, entender que lo que ocurrió a partir del año 1999, año 2000, fue un desconocimiento de los actores laborales como sujeto legitimado para abordar este tipo de planteamiento. Y digamos, el Ejecutivo Nacional, entonces, de manera unilateral, comenzó a fijar Mm. lo que fue la política laboral venezolana y a tomar las decisiones que involucraban, entre otros aspectos, definir el tema remunerativo. Obviamente, ya sabemos, hubo unas denuncias formuladas por Fede Cámaras ante la Organización Internacional del Trabajo, que dio lugar a la activación de esta comisión de encuestas, que además emitió un informe, y como parte de la solución de los puntos que están allí en ese informe de la comisión de encuestas, se reactivó el tema de los distintos canales de comunicación entre los distintos actores laborales de cara, en este caso, un elemento muy concreto tiene que ver con el tema de la fijación del salario mínimo. Desde el año pasado, en realidad, se está trabajando sobre el tema de la formación y la implementación de una metodología para poder llegar a un aspecto o parámetro objetivo que pueda permitir concluir cuál debería ser el ajuste salarial, independientemente que la potestad sea del Ejecutivo Nacional, Claro. porque de acuerdo con el artículo 111 y 129 de nuestra Ley Orgánica del Trabajo, debe haber una amplia consulta a los distintos actores laborales, además de lo que dice, desde luego, los convenios de la OIT. Entonces, lo que entiendo está ocurriendo es que, en efecto, se han venido dando estas reuniones, se han ido intensificando conforme se acerca la fecha del mes de mayo, porque además hubo un acuerdo entre los distintos actores en que esa metodología debería estar lista a más tardar el día 30 de abril. Así lo manifestó incluso en una entrevista de radio el presidente de Fede Cámara, y que de parte de ellos consideran que ha habido un esfuerzo bastante serio y significativo Ujú. en torno a lograr unificar criterios de cara a esa metodología, lo cual obviamente no es garantía de que se vaya a fijar un salario que ya de una vez resuelva todos los problemas que nosotros acabamos de enunciar. Y creo que quizá si esto es un compromiso renovado en el tiempo, podríamos estar a las puertas de un nuevo camino que permita en la línea del tiempo ir recuperando el poder adquisitivo del salario. Yo no creo que esto sea directo, yo creo que esto va a ser progresivo en el Claro. entendido que se cuiden los distintos aspectos de la materia económica para que esto no se vaya a diluir. Tú comentabas respecto de la legitimidad o no de las organizaciones sindicales, porque verdaderamente el movimiento sindical, el mapa sindical en Venezuela ha estado muy golpeado en los últimos años. Yo recuerdo que la última memoria y cuenta que se hizo pública, no sé ahora si fue año 2016, 2017, señalaba que se habían conformado 30 organizaciones sindicales. Aquí llegamos a tener, y no hace mucho, me refiero cuando el Ejecutivo Nacional era Hugo Chávez Frías, llegamos a tener un año donde casi tuvimos 600 organizaciones sindicales creadas como nuevas. Pero ¿qué ha ocurrido? Ha habido un desmantelamiento de ese andamiaje industrial, una desinversión en el sector industrial. Venezuela centra su actividad económica en la exportación y los requisitos para el nacimiento de una organización sindical, de acuerdo con nuestra legislación vigente, en el menor de los casos requiere la presencia de 20 trabajadores afiliados, con lo cual tampoco es algo muy sencillo de lograr que continúe floreciendo esas Claro. organizaciones sindicales. Si hay una menor cantidad de organizaciones sindicales, habrá menos negociaciones colectivas y por lo tanto todo tiende a resolverse bien por la vía de un contrato de trabajo que establezca condiciones superiores a lo que diga la normativa vigente o de acuerdo a los mínimos indisponibles que están en nuestra legislación laboral o en estos decretos en los cuales se fijan este tipo de beneficios. Claro, yo te oigo hablar de los sindicatos y el común denominador como que obvia la función para la cual están creados o cuando oyes hablar de empresarios, porque los sindicatos lo que se dedican es a exigir más de lo que le corresponde y como aliarse siempre con los peores empleados de la empresa. Por eso que muchas grandes empresas siempre han ido en contra pues, de tener sindicatos dentro de su industria, porque yo creo que como que tergiversan la función para la cual fueron creadas, como tú acabas de explicar. Pero bueno, es parte del Claro. proceso, ¿ok? Acabas de decir, Jair, que hay una metodología, ¿verdad? ¿Se sabe una cifra media a dónde va a ir el nuevo salario en Venezuela? Porque te lo pregunto porque yo voy a hablar, el señor Roy fue presidente de Fede Cámara, donde él decía en una entrevista en estos días, pues estaba muy esperanzado. Fede Cámara estaba muy esperanzado porque el gobierno había aceptado
pues que había que mejorar el salario mínimo. Y también he oído entre los funcionarios del Poder Judicial que muchos creen pues que el salario va a sobrepasar los $200. Te pregunto, ¿eso es viable en Venezuela en este momento? Que un salario mínimo Fíjate que se estableció en $200. ujú, yo voy a decir lo siguiente, o sea, varios datos a destacar, ¿no? El primero, Ronald Balsa, que es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, un economista brillante de la Universidad Católica Andrés Bello, Ujú. dice con acierto que el tema particular de esta fijación del salario mínimo debe atender a examinar también el presupuesto del Estado, ¿sí? Sí, no es un secreto que el Estado es el principal empleador en Venezuela, Ujú. y que pues obviamente esto tiene hoy, junto con el tema de la retroactividad, un impacto económico significativo en todo lo que tiene que ver con el tema de la revisión del presupuesto, ¿no? Y esto no es tan alegre como simplemente decir, este es el nuevo salario, imprímase más billetes y se acabó, ¿no? Claro. El sector privado está hoy en promedio, lo decía Carlos Fernández, el presidente de FECámara, está colocándose entre 80 a $100 el promedio de lo que le paga el patrón a los trabajadores en el sector privado como Ujú. línea promedio, ¿no? Y el actual salario mínimo no llega ni siquiera a los $6 de acuerdo a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Estamos hablando de 130 bolívares a la fecha de hoy, que Ujú. la tasa está por 24,6, 24,5, por ahí está más o menos la tasa del Banco Central de Venezuela en los actuales momentos. Por lo tanto, de esa operación matemática se desprende una gran brecha entre los $5 de los que están en Gaceta Oficial desde marzo del año pasado, que en aquel momento representaban $30, un poco para que Ujú. también veamos cómo se ha disminuido casi en 6 ¿Cómo se ha veces el valor en devaluado la términos. moneda? Que Sí, señor, sorprende. y sin contar con el tema de lo que pasa también con las divisas y cómo ha venido el incremento ahora también en dólares. Entonces, digamos, estos $5 de hoy, que son muchos inferiores a los 30 de hace un poco más de un año, obviamente requieren una actualización. Ahora, que la cifra vaya a llegar a 200, yo creo que también esto sería un poco especulativo, porque es algo que Ujú. los mismos actores no han podido definir. Y yo Claro. no creo ni que el sector privado tenga la capacidad o el músculo económico para asumir ese monto de forma directa, inmediata, ni que el Estado lo pueda hacer tampoco. Por eso hablaba de que la recuperación debía ser progresiva, es decir, debe haber dos cosas, debe haber una actualización, la que mayor se pueda, debe haber un compromiso de continuar mejorando en términos reales ese ingreso y también de poder echar para adelante todo lo que es el aparato productivo nacional para que ese ajuste salarial no sea simplemente un incremento de la masa monetaria dentro del circuito económico, porque si no Claro. la devaluación y la inflación se lo van a devorar, como ha ocurrido históricamente. Lo que debe ocurrir es que esto pueda permitir un mayor estímulo desde el punto de vista económico para que las empresas puedan nuevamente florecer y a partir de allí generar mayor cantidad de bienes, de servicios, que obviamente exista en esta dinámica económica un mejor poder adquisitivo que refrende ese nuevo esquema de producción y entonces activemos un círculo virtuoso, que es lo que no hemos estado teniendo en las últimas Claro. fechas. También debo decir con mucha responsabilidad que muchas empresas privadas han hecho un gran esfuerzo por mantener a sus trabajadores, a sus buenos trabajadores. Yo te oigo decir a ti que si la media es entre 80, o sea, es entre 80 y $100 que paga la empresa privada, comparada con la empresa pública, pues es una gran brecha. Pero también entonces nos vamos al otro lado, cuando las empresas le pagan a sus trabajadores, le dan bonificaciones en dólares. Entonces los trabajadores, los malos trabajadores, porque siempre existen en las empresas, se van de las empresas, se buscan unos abogados, y estos abogados introducen una demanda pero recontra locas, recontra millonarias, donde les cobran 3 veces los montos. Entonces van a una inspectoría, entonces la inspectoría se hace la vista gorda, van para los tribunales. Entonces, cuando llega la fase de mediación, entendemos que es una fase de mediación, pero una fase de mediación justa, entonces siempre quieren como que arropar al trabajador, aunque no tenga la razón. Entonces también eso hay que tomarlo en cuenta al momento pues de hacer los aumentos salariales. De verdad que estamos como que en una autopista con mucha entrada, pero hay que ver cuál es la que más nos convenga, porque es como muy cuesta arriba eso, sobre todo para la empresa privada. Claro. Es una excelente reflexión la que tú haces, porque es que estamos en el fondo, lo que estamos preguntándonos es si esto es viable en el tiempo para las Claro. empresas. Es decir, las Ujú. empresas implementaron un beneficio quizá de forma irreflexiva, quizá en un contexto de emergencia, de una circunstancia económica que lo que procuraba era tratar de auxiliar al trabajador, iba con esa mejor Claro. buena fe,
Y por supuesto, el trabajador quizá no estaba del todo cómodo, pero decía, bueno, esto es mucho mejor que simplemente no tener esto. Y hoy el patrono ve, oye, esto es un acto de traición, que alguien me pida que yo le Sí, dé una connotación salarial, algo que habíamos hablado que no. Pero recordemos que en Venezuela el principio de autonomía de la voluntad, por virtud de la cual las partes en un contrato, simplemente si lo que están pactando no es contrario al orden público, a las buenas costumbres, es ilícito, en materia laboral tiene restricciones, porque en materia claro. laboral estamos tutelando a un débil económico y ese deber económico tiene todo un elenco de derechos para que, desde el punto de vista jurídico, se equilibre ese distinto nivel de poder que existía entre las partes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando uno visualiza? Que el trabajador siempre va a existir, mira, que hay una irrenunciabilidad por razones de orden público, por temas de derecho adquirido. Si esto cumple con los parámetros que están establecidos en la ley, simplemente tiene carácter salarial. Ahora, ¿hay formas de implementar pago en divisas sin que sea salario? Desde luego las hay. ¿Cuál ha sido el problema? ¿Cuál fue el problema? Que hubo empresas que simplemente o no contaron con la asesoría jurídica Sí. y entonces simplemente fueron un esquema de imitar lo que estaban haciendo otras empresas. O que habiendo contado con esa asesoría dijeron, mira, yo no quiero recorrer ese camino, simplemente voy a asumir el riesgo, ¿no? Claro. O recibieron una mala asesoría, como el caso que las personas que dijeron que el salario era igual a moneda de curso legal igual a bolívar, el dólar no es bolívar, no es salario, conclusión, y hay un error en ese silogismo, ¿no? Entonces, hoy estamos pagando las consecuencias de ese problema. El gran problema, Lirio, es que, de acuerdo a todo lo que nosotros manejamos desde la labor, cuando tú tienes en escalas medias o bajas, desde el punto de vista de las escalas salariales, o de los cargos, me refiero en particular, en esas bandas Mm, salariales, componentes en divisa, eso puede llegar a quintuplicar el tema de los mm, pasivos. Es decir, si tú claro. salarizas el 100% de ese pago en divisa, estás quintuplicando el pasivo laboral o puedes llegar a quintuplicarlo. Y esto significaría la inviabilidad de la fuente de trabajo. Claro, por supuesto. Entonces, un poco el gran problema hoy es resolver esa situación, garantizar la continuidad de la empresa y respetar los derechos adquiridos de los trabajadores. O sea, es una justa posición de intereses que básicamente ni siquiera están alineados ni tienen por qué estarlo y es verdaderamente un reto. Sí tiene solución, de hecho la tiene, pero el gran tema de esto es que hay, digamos, unas fases en las cuales obviamente hay que tomar ciertas acciones y medidas y pues también los trabajadores tienen que entender algunas cosas. Y yo Bueno, estoy de acuerdo contigo, a veces hay abogados que simplemente dicen, mira, ¿sabes qué? Yo no sé si es viable o no es viable para la empresa extender estas consecuencias a toda su nómina, pero a este señor que es quien yo estoy defendiendo, ajá. le corresponde por ley mucho más de lo que el patrón le está pagando y yo lo voy a representar a él. ¿Qué le va a pasar después a la empresa y a los demás trabajadores? Honestamente no es mi punto porque yo represento los intereses de esta persona desde el punto de vista judicial. Y obvio que estamos en una circunstancia muy difícil. Habrá que ver qué va a ocurrir con el ajuste del salario mínimo, porque aquí puede venir una cosa, es decir, la jurisprudencia ha venido diciendo algo y lo ha dicho de forma muy consona y hay un riesgo salarial altísimo y por lo tanto el impacto en los pasivos. Habría que ver qué nace de este salario mínimo dentro del componente remunerativo que pueda ser replicado de forma un poco más amplia y que permita hoy oxigenar de cara a un esquema, yo diría transitorio, que igual siempre va a tener riesgo laboral. Ya en Claro. los años 80 ocurrió con ciertos beneficios, luego un pronunciamiento judicial que dijo, ¿sabes qué? Ninguna norma de rango sublegal puede ir en contra de lo que diga una ley. La ley tiene un Ujú. rango superior y hay que respetar lo que dice allí. Por lo tanto, esto nos va a colocar en una situación probablemente transitoria antes que termine reflexionándose respecto de la conveniencia o no de modificar el esquema de prestaciones sociales, que siempre en el último estadio es lo que va a llevar, todas las conclusiones van a arrojar a que hacia allá va a tener que ir el próximo abordaje. Bueno, lo que pasa que también para sincerar el problema de las prestaciones sociales tenemos que ser muy objetivos y pues a lo mejor vamos a tener que afectar intereses de los trabajadores, porque también tenemos también pues que ser honestos, tú y yo que somos abogados honestos y para eso vamos a usar este canal de televisión. Entonces, si el encargado que es el mayor prestatario de empleo, por supuesto, es el Estado venezolano y no se sincera, entonces yo creo, mi querido Jair, que pasarán muchos años más y vamos a estar completamente sumidos en una retracción o en una situación económica que nos ponga siempre en desventaja a los trabajadores. Porque yo te voy a decir algo, sin ser laboralista que no lo soy, es muy cuesta arriba para una empresa que tenga 7, 8, 10 trabajadores poder pagar un buen salario mensual y luego cuando el trabajador tenga 15 años y se vaya, tendrá que vender la empresa para poder pagar los pasivos. Entonces, ahí también creo que tenemos que ponernos la mano en el corazón y entonces tenemos que reformar el sistema de prestaciones de este país. Tenemos que hacer el próximo corte de solución final.
Les recuerdo, amigos, que hoy conversamos vía online con el abogado laboralista Jair de Freitas acerca de las remuneraciones salariales en Venezuela. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Hoy conversamos vía online de la ciudad de Caracas con el abogado Jair de Freitas acerca de las remuneraciones salariales en Venezuela. Mi querido Jair, hemos llegado ya a los minutos finales del programa, pero tenemos que conversar antes de irnos de los criterios o los nuevos criterios jurisprudenciales en relación de materia laboral. Sé que tú eres una persona que estás, un abogado que estás muy comprometido con el tema y pues qué mejor que tú para que nos expliques rápidamente cuáles son esos criterios que ha fijado el máximo tribunal en materia laboral, sobre todo en el pago del salario en moneda extranjera. Fíjate, yo diría que hay dos criterios muy interesantes, ¿no? Por un lado, el tema del bloque completo de lo que tiene que ver con el salario, que siempre es uno de los puntos más fuertes de punto de vista de los pronunciamientos que emite la máxima instancia judicial de Venezuela, ¿no? Allí se ha venido ratificando lo de costumbre, ¿no? Es decir, que el salario, ya sabemos, los que cumplen con estos cuatro atributos. Y luego es obviamente el sometimiento de ese criterio a situaciones concretas, específicas, en donde los tres magistrados que totalmente conforman la sala de casación social mantienen un criterio bastante uniforme respecto de, uno, qué es salario, qué no es salario, y en el caso del pago en moneda extranjera, en la línea ha sido, mira, si los requisitos se cumplen, no importa que sea pagado en divisas, va a ser considerado salario. Ahora, el cálculo de los pasivos laborales, al igual que el tema de si el patrono se libera pagando en bolívares o en divisas, te señala de acuerdo con lo que establece el artículo 128 de la ley del Banco Central de Venezuela, que para que tú estés obligado como patrono a liquidar esos pasivos en divisas, lo que necesitas es una cláusula expresa donde tú te comprometas con que la divisa es la moneda exclusiva de pago. Si no, el dólar se tiene como unidad de cuenta y a partir de allí se hace la conversión a bolívares tomando el cálculo de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Eso es lo que fundamentalmente ha ocurrido en este bloque de materia. Pero tú señalabas un elemento en el bloque anterior que tenía que ver con el tema de van los trabajadores a la inspectoría y no resuelven su situación, terminan yendo a tribunales. Hubo un pronunciamiento reciente de la Sala Político-Administrativa en el marco de la interpretación del artículo 513 de la Ley Orgánica del Trabajo, en el cual dice la Sala, con ponencia de la magistrada Bárbara César, si no me falla la memoria, la decisión es ahora del 13 de abril, donde ella señala que no es necesario agotar la vía administrativa, es decir, no es necesario interponer una acción de reclamo y esperar una decisión por parte de la Administración del Trabajo para que el trabajador pueda ir a la instancia judicial. Con lo cual, perfectamente, siempre ha sido así, pero qué bueno que lo reitera la decisión, Claro. siempre ha sido considerado así. O sea, si un trabajador finaliza una relación laboral, simplemente puede ir directamente a la vía judicial, no tiene por qué llevarla al cabala del agotamiento de la vía administrativa en este caso, porque este es un procedimiento que simplemente es facultativo, es decir, el trabajador podría decir, oye, quiero ir a la inspectoría, me ahorro el tema de pagar los honorarios de un abogado Claro. porque hay una Procuraduría de Trabajadores, van a velar por mis derechos, mis intereses, voy a ventilar esta acción aquí, van a notificar al patrono y a lo mejor llegamos a una salida amigable. Y en caso que eso fracase, la misma Inspectoría de Trabajo con ese procurador va a judicializar la causa. Pero hay trabajadores que dicen, mira, no hay nada que conversar y yo simplemente busco a mi profesional del derecho y que él haga lo que tenga que hacer para hacer valer mis derechos, mis intereses ante la instancia judicial porque finalizó la relación laboral y no honraron las obligaciones a las que estaba llamado el patrono con ocasión de la finalización de la relación laboral. Entonces, lo bonito de esta decisión es que reitera algo que se hacía así en la práctica, pero que hay situaciones en las que a veces se interpreta de forma incorrecta y habían jueces diciendo, mira, disculpa, pero tienes que agotar la vía administrativa. La decisión dice, no, no la tienes que agotar. Este procedimiento no implica agotamiento de vía administrativa. Eso, digamos, son los dos grandes criterios que más recientemente hemos tenido en materia laboral en Venezuela. Todos los trabajadores iban primero a la inspectoría y Venezuela una alcabala. Porque yo sentía que esa inspectoría, yo no tengo nada en contra de los inspectores, pero es que ese juicio se supone que tiene que haber equidad y debe haber justicia. O sea, cada parte, pues, por supuesto, hay intereses contradictorios, pero no puede ser que siempre todas las decisiones fueran en contra del patrono, que es lo que yo veía siempre esa inspectoría del trabajo, con las decisiones de la inspectoría del trabajo. A lo mejor me equivoco, pero es lo que yo veía siempre con las personas que son afectas a mí. Claro, es que los trabajadores van por dos causas. Una es por el reenganche y pago de salarios caídos, que ahí no hay una finalización de la relación laboral.
sino el regresa a tu empresa en las mismas condiciones en las cuales te encontrabas prestando servicio y tu patrono honra los compromisos que económicamente dejaste de atender durante la duración de ese procedimiento. Ok. Pero está el otro procedimiento que es el tema de reclamo. La naturaleza del procedimiento de reclamo es de oficio normalmente, o sea, o por defecto, tiene una naturaleza en principio conciliatoria. Si no hay acuerdo entre las partes, se daba, digamos, el cierre del caso ante la Inspectoría de Trabajo. ¿No? Ahora, podía pasar, porque de acuerdo con la nueva legislación, dependiendo si los temas son de hecho o de derecho, que existiese un pronunciamiento por parte de la Inspectoría del Trabajo. Entonces, naturalmente, como todas relaciones jurídicas, tienen elementos de hecho y elementos de derecho. Entonces lo que viene ocurriendo mayormente es que de acuerdo como el patrono aborde ese proceso de reclamo, lo que termina diciendo es que el poder, la Inspectoría de Trabajo no tiene esa facultad para ejercer, pero no tiene poder de jurisdicción y simplemente termina diciendo aquí concluye y esto tiene que ir hacia el Poder Judicial, hacia la instancia judicial. Entonces eso es lo que digamos eran los dos grandes bloques. Pero en líneas generales, en los reclamos, si no había acuerdo entre las partes, y la respuesta del patrono era correcta, lo que termina ocurriendo del año 2012 hacia acá es que no había jurisdicción para conocer por parte del Ministerio de Trabajo y tiene que remitir el caso a la instancia judicial en los términos en los cuales se planteó la litis en esa Claro. administración del trabajo. O sea, ya es un tema de continuación por un tema de que no tiene la jurisdicción. Pero fuera de eso, era poco común ver en casos de reclamo prestaciones que hubiese pronunciamiento sobre el fondo. No es que no lo hubiese, es que era muy poco común verlo. Y en el caso de los reenganches, sí ya sabemos, el Claro. trabajador ya ganó y no empezaba la partida. Si el patrón no sabe que existe Ay, procedimiento de sí. reenganche y de acuerdo con la nueva ley, ya la decisión es hay reenganche. Y entonces el patrón no se entera porque le están notificando que hay un reenganche. Y sí, solo si en ese acto de notificación el patrón no tiene una razón que haga que sea dubitativo para el operador jurídico que está allí, la administración de trabajo, ejecutar el reenganche, o sea, ya nació el caso con la decisión encima, entonces es que se podría diferir la materialización e incluso darse o no la apertura a un lapso probatorio. ¿No? Pero es de lo contrario, el trabajador formula el procedimiento ante la Inspectoría de Trabajo, inicia el trámite ante la Inspectoría y se admite y de inmediato se ordena el reenganche y luego es que viene la notificación del patrón. Qué Entonces ahí absurdo. sí, en estos procedimientos es muy complicado porque el trabajador, el patrón ese ni siquiera sabe que el trabajador se fue. Simplemente no lo logra ubicar, no lo logra contactar y tenías un procedimiento de reenganche y la inspectoría, te estaban corriendo salarios No. caídos y esta persona ni siquiera estaba prestando servicio y tú Pero, todavía no entiendes qué fue lo que pasó. pero qué absurdo Eso sí está ocurriendo y está ocurriendo. pero qué absurdo ese procedimiento. Jair, quiero que antes nos vayamos expliques un poco qué es lo que tiene que hacer un profesional que llegue a una empresa y esa empresa convenga que el pago sea en moneda extranjera. Tú dijiste que tiene que ser por escrito, un contrato. Eso tiene que hacerlo todas las personas que vayan a trabajar en una empresa y quieran devengar un salario en moneda extranjera. Y los que no tengan moneda también, porque en moneda extranjera me refiero, porque nuestra norma exige que el contrato es de preferencia escrito y cuando el contrato no se firma por escrito, se asumen ciertas las afirmaciones que hace el trabajador, salvo que el patrón no pueda tener prueba en Mm. contrario. Entonces, el primero que está interesado en documentar sanamente una relación laboral es el patrón. Bueno, ahora sí, mi querido Jair, estamos en los minutos finales. ¿Cuáles son tus recomendaciones finales a todos aquellos patronos y trabajadores que nos escuchan esta noche? Yo pienso que en primer lugar la transparencia, es decir, el que está tratando de simular documentalmente cosas que no son las correctas o el que está burlando la buena fe de algo que se esté tratando de fraguar en pro de ambos sujetos laborales, en verdad no está siendo transparente ni equilibrado. Sabemos que hay una legislación, sabemos lo que dice la legislación, a partir de allí habría que construir fórmulas que sean viables, transparentes y que estén apegadas a derecho. Entonces, quizá lo primero para las partes, para el trabajador, para el patrono, es transparencia en los términos en los cuales se va a llevar a cabo esa relación laboral. Segundo, refrendar esa transparencia con una adecuada documentación. Esa documentación debe estar evaluada por un profesional del derecho que conozca del tema, no un profesional del derecho que a lo mejor tiene la buena intención de ayudar a quienes van a implementar cierto acuerdo, cierto compromiso, pero desconoce cuáles pueden ser las implicaciones específicas por la particularidad del derecho del trabajo y entonces hace algún tipo de recomendación que finalmente no va a cuajar porque va a tener consecuencias distintas a las previstas y va a generar un conflicto laboral. Entonces, buscar un abogado experto en el área que sea responsable, diligente, que pueda acompañar eso que las partes quieren materializar
de manera que si eso es viable desde el punto de vista jurídico, en el marco del derecho laboral, lo puedan implementar con un muy menor riesgo de que esto pueda tener implicaciones distintas a las originalmente previstas por las partes. Y Así es. tercero, cumplir con los compromisos a los cuales obviamente las partes están llamadas de acuerdo a las obligaciones laborales y a eso que ellos mismos hayan podido pactar. Eso es lo que debe ocurrir para lograr no solamente armonía en la prestación de servicio y el máximo compromiso del trabajador, sino también que esta persona tenga una contraprestación que dignifique su trabajo y que le permita, obviamente, poder continuar prestando servicio no solamente en esa empresa, en la empresa que considere más adelante y pueda llevar a cabo la satisfacción de sus necesidades materiales, intelectuales, su ascenso social, su acumulación de capital, incremento del patrimonio, todo lo que considere la persona que sea en el fondo o redunde en la dignificación del trabajo como un medio de superación social, que es lo deseado. Así es. ¿Cuáles son tus redes sociales para que te contacten, Jair? Me pueden buscar por jair.defreitas.1 en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, donde consideren, y también por las de LabLabor. Escriben LabLabor en cualquier buscador de las redes sociales y ahí vamos a estar para ustedes, obviamente lo que esté a nuestro alcance y quizá también invitarlos a que estén siempre atentos a estas cosas que nosotros publicamos, los foros, eventos que nosotros llevamos a cabo, porque es donde profundizamos estos temas que a veces por razones de tiempo podemos exponer la Claro. problemática, pero no de pronto dar en la solución. Claro, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Para mí siempre es un gran placer tenerte de invitado porque, bueno, aprendo muchísimo como aprenden todos mis televidentes. Yo tengo que simplemente concluir, pues entonces que Dios y la Virgen Santísima, y como decimos los larenses, la Divina Pastora, pues oriente esas comisiones que están tratando de lograr establezca un salario digno para todos los venezolanos. Que si hay que cambiar algo en la legislación laboral venezolana, a ir, pues que el Estado, que es el garante de ese cambio, no lo piense, porque los cambios bruscos siempre van a traer controversia, pero yo creo que hay que siempre buscar el que produzca menor daño. Y entonces si hay que hacerle una reforma a la retroactividad de las prestaciones sociales, pues habrá que hacerlo porque eso va a redundar definitivamente en un salario digno para los venezolanos. Nuevamente, muchas gracias. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.